Y tiene información general del certamen. ¿Ya? Dice, el certamen 1 se realizará el viernes 30 de octubre. Debe estar conectado al aula del curso donde podrá acceder al certamen 1. El certamen deberá ser resuelto de forma individual. Las respuestas se deben escribir a mano y tomar fotografías de buena calidad escaneadas. Se recomienda usar aplicaciones para generar solo un archivo PDF con todas las imágenes y subir al aula. Próximamente se publicará más información. Esto es lo que se sabe hasta ahora. Se requiere que el carrito de masa M suba una loma de altura H y llegue al punto más alto con una rapidez V. Para ello se aplica una fuerza F de magnitud constante y dirección paralela a la superficie, como se muestra en la figura. Si el roce despreciable determine la mínima distancia de X, se deberá empujar el carrito a partir del reposo para que se logre el objetivo. ¿Ya? Aquí vamos a recordar el teorema del trabajo de la energía cinética. O sea, lo que hay que recordar acá es esta expresión, que es que el trabajo neto va a ser igual a el cambio de energía cinética, que es K final menos K inicial, que es un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Esto es lo que hay que recordar para esta parte. Profe, ¿esto va a entrar en el certamen? No, no entra. Ok, gracias. Después vamos a ocuparlo para repasar para la prueba. Ya, gracias. Jueves. Entonces ahora vamos a considerar 3 puntos acá que interesan. Tenemos aquí un punto A, que es donde parte el cuerpo de masa M, el punto B, que es de donde se suelta, se deja aplicar la fuerza F, y un punto C, que es este de acá, en el cual, voy a intentar hacer un dibujo acá, a ver si me resulta la idea. Vamos a tener este mismo carrito, en el enunciado nos dicen que tiene que tener velocidad v. De acuerdo al enunciado, se aplica la fuerza F en la distancia d, parte el reposo, y parte el reposo. A ver. Entonces ese es el panorama que tendríamos. Entonces vamos a aplicar aquí 2 veces este principio, uno entre A y B y el otro entre B y C. Entonces, vamos a partir aquí aplicando el teorema del trabajo de la energía cinética entre los puntos A y B. ¿Cómo sería esto? Sería que la cinética en B menos la cinética en A va a ser igual al trabajo neto entre A y B, que si observamos la situación, es solamente el trabajo hecho por la fuerza F, porque este tiene la fuerza F, la normal y el peso, pero sabemos de que para un plano horizontal la normal y el peso no hacen trabajo. Por lo tanto, el trabajo neto entre A y B
sería el trabajo neto de la fuerza F, que sería F por D. Además, como parte en reposo, esta K sub A es 0, por lo tanto la energía cinética en B va a ser, al final, la fuerza por la distancia. La incógnita aquí es la distancia. Y lo que vamos a hacer ahora es aplicar nuevamente el teorema de trabajo de la energía cinética entre B y C. O sea, desde este punto, desde donde se suelta la fuerza F, hasta que llega al punto más alto con velocidad B. Entonces ahora, aplicando teorema del trabajo de energía cinética, los puntos B y C. Entonces ahí nos quedaría la energía cinética en B menos la energía cinética en B, y eso sería igual al trabajo neto entre B y C. Ahora, ¿cuál es el trabajo neto entre B y C? Porque en B, la única fuerza que trabaja entre B y C es el peso. Y como este cuerpo está subiendo, el peso ejerce un trabajo negativo. ¿Ya? Entonces el trabajo neto entre B y C sería el trabajo del peso entre B y C, que sería menos la masa por G por la altura que sube. Y aquí sabemos de que Kc es igual a 1/2 de la masa por la velocidad con la que sube al cuadrado, que es B, que es la velocidad final. Y Kb lo tenemos de antes, no calculamos del anterior, que es F por D. Entonces nos va a quedar lo siguiente. 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado menos F por D va a ser igual a menos M por G por H. Y aquí hay que hacer álgebra. 1/2 M B al cuadrado más MGH va a ser igual a F por D y de aquí se puede despejar D fácilmente. Voy a aprovechar a factorizar por M acá. El F me queda dividiendo. Factor de B al cuadrado medios más G por H. Y este sería el resultado final. Así quedaría el problema. Aplicar 2 veces sucesivas el teorema del trabajo de la energía cinética, y viendo qué es lo que van dando los valores, haciendo los reemplazos correspondientes, y se puede llegar a una expresión fácilmente para la distancia D. Una persona empuja un mueble de masa M 30 kilos partiendo del reposo en P y acelerando hasta alcanzar una rapidez V en el punto Q, ubicado a una distancia L igual a 15 metros de P. En todo el trayecto, la fuerza ejercida por la persona sobre el mueble forma un ángulo de 37 grados con la horizontal y tiene una magnitud de 200 newtons. El coeficiente de roce cinético entre el mueble y el piso es mu 0,35. Se pide primero dibujar el diagrama de cuerpo libre del mueble. B, calcular la magnitud de las fuerzas que aparecen en el diagrama de cuerpo libre. C, calcular el trabajo realizado por cada una de las fuerzas del trayecto de P a Q. Y utilizando el teorema del trabajo de la energía cinética, hay que calcular la rapidez del cuerpo en el punto Q.
Entonces, vamos siguiendo el orden acá. Va a ser el diagrama de cuerpo libre, el cuerpo de masa M. Ahí tenemos la situación. Voy a necesitar hartos colores acá. Sería. Primero tenemos el peso acá. Tenemos el peso. Vamos a tener aquí la normal. Vamos a tener una tercera fuerza que sería esta fuerza de empuje F. Y vamos a tener el roce cinético. Que iría aquí abajo. Esas serían las cuatro fuerzas implicadas: normal, peso, roce cinético, y esta fuerza F que se descompone en una F coseno y una F seno. ¿Ya? Esa sería la respuesta a la pregunta que entre paréntesis se me cambió de color acá. Y yo quería... Ya. La B nos pide calcular las magnitudes de las fuerzas que aparecen en el diagrama de cuerpo libre. Entonces, del DCL vamos a tener lo siguiente acá. B. Tengo que la fuerza F tiene magnitud 200 newtons. O sea, se nos pide calcular la magnitud de F, la magnitud del peso. Esto lo voy a correr un poco acá. El peso tiene una... Esto pesa... Tiene una masa de 30 kilos, por lo tanto esto va a ser 30 kilos por 10 metros segundo al cuadrado, que sería 300 newtons. Vamos a necesitar plantear la ecuación del eje Y. Aquí sí voy a necesitar el DCL. En el eje Y vamos a tener de que para el eje vertical tengo la normal hacia arriba, la fuerza F apunta hacia abajo, por lo tanto la componente seno de teta va a apuntar hacia abajo y el peso va a apuntar hacia abajo. Por lo tanto, en este caso vamos a tener que la normal va a ser igual al peso más F por seno de teta, que sería el peso, son los 300 newtons, que lo habíamos calculado antes, más F, que son 200 newtons, por seno de 37. La normal sería 300 más 200 por seno de 37, que me parece que es 3/5. $25,400, 40 por 320. La normal nos daría 420 newtons. Y finalmente, la fuerza de roce cinética, que sería
mu por la normal. El coeficiente de roce estático es 0,35 por los 420 newtons. ...147 newtons. Entonces este sería el panorama que tendríamos. Tendríamos la fuerza F, la magnitud de la fuerza F es 200 newtons, el peso son 300 newtons, la normal es 420. Voy a verificar una cosa. La fuerza de roce cinética es 147. Ahora, en la C se nos pide calcular el trabajo realizado por cada una de las fuerzas del trayecto de P a Q. O sea, trabajo de la fuerza F, trabajo del peso, trabajo de la normal, trabajo del roce. ¿Ya? La normal siempre se saca con el seno, dependiendo del ángulo. En este caso el ángulo está con respecto a la horizontal, por lo tanto se saca con el seno. Si el ángulo estuviera dado respecto de la vertical, ahí se sacaría con el coseno. Como en este caso el ángulo es respecto a la horizontal, se saca con el seno. En la C, un momento, voy a dejar correr algo. Ahora, como el desplazamiento es en un plano horizontal, por lo que vimos anteriormente, en un plano horizontal, la normal y el trabajo del peso son cero automáticamente. En un plano horizontal, la normal y el peso son cero. El trabajo de la fuerza F, como esta fuerza oblicua, sería F por coseno de teta, que es la componente horizontal la que hace el trabajo por la distancia D. Esto es 200 newtons por coseno de 37 por la distancia D, que son, en este caso es L, tengo que ser respetuoso de esa notación. ¿No? Esto es L. ...15 metros. El trabajo de la fuerza F pasaría a ser 200 newtons por coseno de 37, que es 4/5, por 15 metros. 200 por 12 pasaría a ser. $2.400 joules, que sería el trabajo de la fuerza F. Ahora, el trabajo del roce sería menos, en negativo por definición, la fuerza de roce cinético por la distancia L, que sería menos 147 newton por 15 metros. Entonces sería 147 menos 2.205. En ese panorama quedamos, como el desplazamiento en plano horizontal, la normal y el peso es en cero, tiene trabajo cero, el trabajo de la fuerza F sería 2.400, y el trabajo del roce sería menos 2.205. Y usando el teorema del trabajo de la energía cinética, calcule la rapidez del cuerpo en el punto Q. Entonces,
Entonces aquí, la pregunta D, aplicando teorema de la energía cinética entre P y Q, nos queda aquí un acento que me quedó de más, un momento. Voy a tener que cortar esto acá. Entre P y Q, esto me va a quedar de la siguiente manera. La energía cinética en Q menos la energía cinética en P va a ser igual al trabajo neto. Y el trabajo neto en este caso sería el trabajo de la fuerza F más el trabajo del roce. Como parte del reposo, la energía cinética en P es 0. Por lo tanto, la energía cinética en Q sería 1/2 de la masa por la velocidad en Q al cuadrado, que es la incógnita. El trabajo de la fuerza F es 2400 y el del roce era 2205 negativo. En joules, lo que nos daría 2400 menos 2205, 195 joules. Y el resto es despejar la velocidad en Q. Entonces aquí nos quedaría que la velocidad en Q al cuadrado sería igual a 2 veces el trabajo neto partido en la masa M, de donde la velocidad en Q es esta misma cosa de acá, pero con raíz cuadrada. Y hay que evaluar nomás. La velocidad en Q sería 2 veces 195 joules dividido en la masa de este cuerpo, que es 30 kilos, raíz cuadrada. Voy a hacer una nota aparte acá, que es raíz de joule partido en kilo. Esto sería raíz de newton por metro partido en kilo, para ver el tema de las unidades. Que sería igual a la raíz de kilogramos metro segundo al cuadrado, que es joule, por metro, partido en kilo. Entonces se van los kilogramos. Voy a necesitar correr esto un poco más al lado para poder... correr esto un poco al lado. Aquí. ¿Ya? Entonces al final aquí nos va a quedar la raíz de
metro cuadrado partido en segundo al cuadrado, y eso va a ser igual a metro partido por segundo. Esto lo dejo ahí como para que demostrar de que esto nos va a dar velocidad. ¿Ya? Entonces, matemáticamente, lo que nos va a quedar acá va a ser de que la velocidad en Q va a ser 2 por 195 dividido en 30, que sería raíz de 13 metros partido por segundo, o en decimales 3,61. Y ese sería el resultado final. Un cuerpo de 4 kilogramos se mueve a lo largo del eje X. La fuerza neta F que actúa sobre él varía con la posición como se muestra en la figura. Cuando pasa por la posición X igual 0, su velocidad de 3 metros partido por segundo en la dirección positiva del eje X. Determine la velocidad del cuerpo al pasar por X igual a 4 metros y por X igual a 8 metros. Entonces vamos a ir a cada una de las situaciones. Entonces, aquí está aplicación sucesiva del teorema del trabajo de la energía cinética, y ahora hay que calcular el área bajo la curva de este gráfico para poder obtener los trabajos netos. Teorema cinética entre X igual a 0 y X igual a 4 metros. De 4 metros. En este caso, si aplicamos el teorema de trabajo de energía entre X igual a 0 y X igual a 4, sería la energía cinética en 4 menos la energía cinética en 0 es igual al trabajo neto. Esto sería un medio de la masa por la velocidad en 4 al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad en 0 al cuadrado igual a trabajo neto. Vamos a desarrollar esto primero. Se puede factorizar acá. Un medio de la masa, factor de la velocidad en 4 al cuadrado menos la velocidad en 0 al cuadrado, igual al trabajo neto. Entonces nos quedaría velocidad en 4 al cuadrado menos velocidad en 0 al cuadrado, sería 2 veces el trabajo neto partido por la masa. Entonces aquí nos quedaría de que la velocidad en 4 al cuadrado sería la velocidad en 0 al cuadrado más 2 veces el trabajo neto partido por la masa, de donde la velocidad en el instante 4 sería esta misma cosa en raíz cuadrada. En raíz cuadrada de esto mismo. Ahora, la pregunta es ¿de dónde obtenemos el trabajo neto? Porque tenemos la masa, porque sabemos que la masa es 4 kilos,
Sabemos que la masa es 4 kilos, la velocidad inicial la conocemos, que es 3 metros partido por segundo, pero nos falta el trabajo neto acá. Un momento, a ver. Un momento, voy a tratar de un poco esto, a ver. Y si puedo tirar este acá. Nos falta el trabajo neto acá. ¿De dónde vamos a sacar el trabajo neto? Del área bajo la curva. En particular, voy a tener que ir a sacar material de referencia acá. Nos va a interesar esta área bajo la curva. Que el área bajo la curva entre 0 y 4. Voy a entrar acá. Tengo que sacar el área bajo la curva del gráfico entre 0 y 4, donde esta porción va a ser el trabajo neto, porque entre 0 y 2 el trabajo es nulo. La fuerza es nula. Por lo tanto, el trabajo neto que nos va a interesar va a ser ese. Esto es sacado del mismo dibujo ahí. Y esto nos daría área de un triángulo sería, aquí tengo 2 metros, aquí tengo menos 6 joules, menos 6 newton quiero decir. Entonces esto sería menos 6 newtons por 2 metros partido en 2. Y este trabajo neto nos daría menos 6 joules. Y eso es lo que hay que reemplazar acá. Por lo tanto, la velocidad del punto 4 va a ser 3 metros partido por segundo, todo esto al cuadrado, más 2 por menos 6 joules, es negativo acá, partido en 4 kilos. Ya vimos anteriormente que joule partido en kilos, metro cuadrado, segundo al cuadrado, por lo que se puede operar, sumar con este. Entonces nos va a quedar raíz de 9 menos 2 por 6, 12 dividido en 4. Entonces esto nos va a quedar 9 menos 3. Metro partido por segundo, donde la velocidad en instante 4, en la posición 4 va a ser raíz de 6 metros partido por segundo, que sería aproximadamente 2,45 metros partido por segundo. Y tenemos la primera pregunta. Para 4 metros. Teniendo en claro cómo es esta, para 8 metros la cosa va a ser bastante más fácil porque es prácticamente la misma cosa. Solo que el asunto hay que hacerlo entre 0 y 8 y hay que calcular el área bajo la curva completa. Aquí. Entonces, para la otra sería, vamos a ir arriba, aplicando teorema entre x igual a 0 y x igual a
8 metros. Y sería una cosa muy similar acá. De hecho, me voy a ahorrar esa vuelta. Haciendo un análisis análogo al caso anterior, nos quedaría lo siguiente. Pero sería el mismo tipo de análisis. Nos quedaría de que la velocidad en 8 sería b0 al cuadrado más 2 veces. Ahora hay que calcular el trabajo neto entre 0 y 8 partido en m raíz cuadrada. Y ahora hay que sacar el gráfico completo. Aquí también voy a necesitar material de referencia. Es el mismo análisis, la única diferencia es que ahora el trabajo neto pasa a ser este completo. Estar debajo de la curva completa. Sabemos que esto de aquí es menos 6, entonces habría que calcular el área de esta otra parte nada más. Sabemos de que esta parte de acá es menos 6 joules. Entonces, en este caso, el trabajo neto sería menos 6 joules más toda esta porción de acá. 6, esto es 7, esto es 5. No, no es menos 6, hay que calcular un poco más. Tengo que proceder un poco acá. Porque ese menos 6 llega hasta el 4 y eso llega hasta el 5. Momento. Entonces, en este caso, el trabajo neto sería el área de este triángulo, que sería 5, aquí llega 5. 5 por menos 6 partido en 2. 5 metros por menos 6 newtons partido en 2. Más el área de ese trapecio que está ahí, que se puede descomponer en un triángulo con un rectángulo. Esto aquí es 7, que sería de 5 a 7 tenemos 2, y aquí llegamos a 12. Llegamos a 12 newtons, sería 2 por 12 partido en 2. Sería 2 metros por 12 joules partido en 2. Y tengo que sumarle una más, tengo que sumarle este rectángulo que es 12 joules, 12 newtons, quiero decir, por un metro. Esto es 12 newtons. Esto de aquí es 12 newtons. Más 12 newtons por un metro, que sería este triángulo de acá abajo, más este triángulo que está entre 5 y 7. Aquí voy a dar la división, un momento. Ya. Sería este triángulo, después este triángulo que está hacia abajo, después este triángulo que está hacia arriba, y tercero este rectángulo de acá. Eso sería todo lo que habría que sumar acá.
a subir un poco. Y esto nos quedaría. Ya. Trabajo neto. 5 por menos 6 partido en 2. 5 por 3. 5 por 3 nos quedaría menos 15 más 12 más 12. 24 menos 15 es 9. Quedan 9 joules positivos. Aquí encontré un error. Porque estos no son 5 metros. Estos son, es de 2 a 5. Por lo tanto, esto no es 5. Esto es 3. Esto de aquí es 3. Entonces nos quedaría 3 por 3 nos quedaría menos 9 acá. Se ve algo raro. Entonces nos quedaría 24 menos 9, nos quedaría 15 joules acá. Cansancio. 15 joules. Entonces el trabajo neto sería 15 joules y con eso estamos al otro lado, porque teniendo 15 después evaluar la expresión que encontramos antes para para la velocidad en 8 y estamos listos. Entonces vamos a tener que aquí B8 sería, voy a ahorrarme el tema de las unidades, entonces sería 3 al cuadrado más 2 por 15 partido en 4, que es la masa. Y ya sabemos que todo esto da en metros partido por 3. Entonces nos va a quedar 9 más, sería 7,5 metros partido en segundo. Nos quedaría raíz de 16,5 metros partido en segundo. Y eso nos va a dar aproximadamente 4,06 metros partido en segundo. Y este sería el resultado final. Una persona coloca un libro sobre el suelo rugoso y lo impulsa a lo largo de una distancia A, desde O hasta P. El libro sale disparado y recorre una distancia B hasta detenerse en un punto Q, a la derecha de la imagen. Usando el teorema del trabajo y la energía cinética, ¿cuánto vale el trabajo neto realizado sobre el cuerpo desde el punto A hasta el punto Q? B, suponga que la fuerza horizontal F ejercida por la mano sobre el libro, y la fuerza de roce cinético FC ejercida por el piso sobre el libro son ambas constantes. Escribe una expresión para el trabajo neto realizado sobre el cuerpo entre O y P y entre P y Q
en función de las magnitudes de estas fuerzas y las distancias A y B. Y C encuentra la razón F partido entre la fuerza rosa entre las magnitudes de las respectivas fuerzas en función de A y B. Este es un problema algebraico. Tenemos aquí 3 puntos, O, P y Q. Aquí podemos resolver la A. Entonces voy a hacer aquí. Aplicando el teorema del trabajo y la energía cinética, entre O y Q, tenemos de que el trabajo neto es la energía cinética en Q menos la cinética en O. Pero hay un detalle de que en el enunciado nos dicen que coloca el libro sobre el suelo rugoso y lo impulsa, o sea, parte del reposo y se detiene en el punto Q, o sea, parte del reposo en O y se detiene el reposo en Q. En consecuencia, podemos decir acá que esto es 0 y esto es 0, porque aquí parte del reposo y aquí termina el reposo. ¿Ya? Por lo tanto, la energía, el trabajo neto entre O y Q va a ser 0. Como ambos, como parte del reposo y termina el reposo, el trabajo neto va a ser 0. Claramente. Para la B, que sería ver el trozo entre A y B, nos dice, entre el trozo entre O y P, se nos dice que la fuerza horizontal es F y la fuerza rosa es F sub C. Y se pide escribir una expresión para el trabajo neto realizado sobre el cuerpo entre O y P. Entonces, vamos a tener que aplicar el teorema del trabajo de la energía cinética entre O y P. Teorema del trabajo de energía entre O y P. Entonces, en este caso, el trabajo neto entre O y P, fíjense que sería el cambio de energía cinética. En este caso ni siquiera el trabajo de energía cinética, porque hay dos fuerzas que ejercen trabajo, que son F y la fuerza de roce. O sea, en este caso, esto está de más. Sorry. Lo que habría que escribir entre O y P hacen trabajo la mano y el roce. Por lo tanto, el trabajo neto entre O y P va a ser el trabajo de la mano O y P más el trabajo del roce. El trabajo de la mano es la fuerza F por la distancia A, y el trabajo del roce va a ser, es negativo además, va a ser la fuerza de roce por A. Por otra parte, la fuerza de la mano desaparece en P, por lo tanto,
entre P y Q solamente va a ser trabajo el roce. Por lo tanto, el trabajo neto entre P y Q va a ser el trabajo del roce entre P y Q, que sería menos la fuerza de roce por B. Entonces, y lo que tenemos que en C, de que el trabajo neto entre O y Q, que sabemos que es 0, de la tiene que ser igual al trabajo neto entre O y P y el trabajo neto entre P y Q. O sea, el trabajo en el primer tramo más el trabajo del segundo, el trabajo neto del tramo que suma los dos. Sabemos que el inicial es, el final total es 0. Esto nos va a quedar F por A menos el roce por A menos el roce por B. Entonces nos va a quedar la siguiente igualdad. 0 igual a toda esta cosa que se puede escribir como F por A menos FC por A más B. Después nos queda que F por A, quiero que si bien es álgebra, FC por A más B, y se nos pide F partido en F minúscula C. Y nos quedaría algo así. F es a más B como FC es a. Y nos quedaría finalmente esa razón. Vengamos acá. Y eso sería. Aquí está el ejercicio que nos mandó su compañero. Dice, dos masas M minúscula y M mayúscula se mantienen unidos gracias a una fuerza externa F que se aplica sobre M en forma horizontal. Esto es posible debido a la presencia de un coeficiente de roce mu sub S, que es un roce cinético, un roce estático. ¿Cuál debería ser la mínima magnitud de la fuerza F que se debiese ejercer para que ambos cuerpos no deslicen uno respecto del otro, suponiendo que no existe roce entre el suelo y el bloque de masa M? Ya. Entonces, vamos a ahorrarnos la parte de lo que es el desarrollo del modelo, vamos a ir directo al diagrama de cuerpo libre, porque aquí este cuerpo M tiene el cuerpo M tiene su peso, que es mg, no, este me quedó muy, quiero que quede ahí bajito, derechito ahí. Tiene una fuerza F que va para acá, que es horizontal. Y va a tener una fuerza que es oblicua, porque va a tener una fuerza que va a tener una componente horizontal, que va a tener una normal, y una vertical que tiene que compensar el peso, que sería la fuerza de roce estático. Entonces vamos a tener acá una normal
y una fuerza de roce estático. Esta la vamos a llamar normal C aquí. Esta sería para el cuerpo M. Aquí me estoy saltando todos los pasos por tiempo. Y aquí está el cuerpo M mayúscula. Este es un movimiento acelerado, claramente. Y aquí tendríamos el peso mg tendríamos aquí una normal y tendríamos esta misma fuerza de contacto acá, que sería la reacción a estas dos fuerzas moradas. O no recuerdo qué color. Soy hombre, así que veo colores básicos nomás. ¿Qué sería? Que no me quedó tan igualado, se supone que tendría que quedar a escala, pero bueno. Que esta sería NC y la fuerza de roce estático. Fuerza roce estático. Y tendríamos que se supone que la aceleración, este cuerpo claramente acelera porque no hay roce abajo. Entonces podremos escribir las siguientes ecuaciones acá. En este caso tendríamos que la fuerza F menos la normal de contacto tiene que ser igual a M minúscula por A, y la fuerza de roce estático es igual a M minúscula por G. En este caso, para el cuerpo M vamos a tener que esta fuerza normal de contacto va a ser M mayúscula por A, y que la normal N va a ser mg más la fuerza de roce estático, lo que nos daría, en este caso, mg, eso es aquí. Aquí podemos, no, todavía no más, podemos hacer algunas cosas. Podemos decir aquí que la normal va a ser mg minúscula más mg, o sea, va a ser la suma de las masas por g, y que estas dos ecuaciones, las dos horizontales, podemos hacer un sistema, que es F menos normal de contacto es igual a M minúscula por A, y que normal de contacto va a ser M mayúscula por A. Entonces aquí podemos sumar las dos, y nos va a quedar aquí F es igual a la suma de las masas por la aceleración, de donde se obtiene que la aceleración en este caso va a ser la fuerza partido por la suma de las masas. Y podemos obtener aquí que la normal de contacto va a ser la masa M por F partido por la suma de las masas. O mejor escrito, M minúscula partido por más M por F. A ver. No, el normal de contacto es M mayúscula por A. Esto es M mayúscula, aquí me equivoqué. Esto es M mayúscula.
Y esto de aquí sería M mayúscula. Y aquí viene la condición de borde. Se nos pide cuánto es el mínimo valor de F para que ambos cuerpos no deslicen uno respecto del otro. Entonces tenemos que ver la condición de no deslizamiento. Déjeme ubicar el lugar acá. Sería que la fuerza de roce estática tiene que ser menor o igual a mu por la normal. ¿Qué sería? Que la fuerza de roce estática tiene que ser menor que la fuerza de roce estática máxima, que es coeficiente de roce estático por la normal de contacto. La fuerza de roce estática vimos que era M minúscula por G, y esto tiene que ser menor al coeficiente de roce estático por la normal de contacto, que es M partido en la suma de las masas por F. Y aquí se puede despejar F. Y F tiene que ser mayor a M por la suma de las masas por G partido en coeficiente de roce estático por M. Este pasa para arriba, este pasa para abajo. Quedaría esa condición. Y quedaría finalmente esa condición.